Muy buenos días todos, bienvenidos a este segundo seminario del Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica y vamos a concluir el tema iniciado la sesión del jueves con Historia de la Comunidad Terapéutica. Entonces, nada más a manera de repaso, recordar que en la historia de la comunidad terapéutica tenemos como los antecedentes más importantes y recientes, ¿no? Porque muchos se van hasta la Edad Media, pero a nosotros nos interesan los antecedentes más recientes y que el más importante que tenemos ha sido el movimiento de AA, este, donde, donde rescatamos toda esta idea de los procesos participativos. Fíjense que es interesante pensar en estos términos, la ayuda mutua, porque pasó algo curioso. En México, esta forma típica de hacer la ayuda mutua se convirtió en tribuna. Y un día estaba aquí un colega, nos estaba platicando de cómo fue que empieza este asunto de la tribuna. Y nos decía que invitaron, no me acuerdo si a Bob o a alguno de ellos dos, a Billy, y fue a visitarlos allá al movimiento en Cancún o en Mérida, no recuerdo, Mérida. Y entonces le pidieron que pues conversara, ¿no? Que había muchas personas del movimiento y que les pidieron platicar con él, intercambiar experiencias, ideas y demás. Entonces no sabían cómo hacer la reunión, si iba a ser un círculo, una sala de conferencias. El chiste es que improvisaron un lugar y encontraron este objeto que parece un púlpito de iglesia y ese lo pusieron y ahí montaron el micrófono y todos empezaron a escuchar el diálogo que tenían con él. Y bueno, pues así se dio y resultó una experiencia muy agradable, satisfactoria para todos. Pues escuchar a estos personajes era muy importante, era una experiencia muy valiosa. Y se quedó como prototipo de las reuniones, ese formato. Es decir, poner un micrófono, poner esta especie de púlpito y órale, arráncate. Y de ahí se quedó en México esa práctica como un espacio donde alguien se plantea expresarle algo al grupo y los demás escuchamos lo que tenga que decir. En Estados Unidos, por supuesto, no fue de esta manera. Allá lo que se organizaron fueron círculos y se hicieron círculos para todo, porque de alguna manera se combinó con la propuesta de Carl Rogers de los grupos de encuentro. Y la idea, la propuesta de los grupos de encuentro y lo que propone Carl Rogers era que si se lograba una comunicación genuina, que si lográbamos quitar esas caretas y nosotros podíamos ser muy transparentes, sinceros y honestos con lo que nos pasa y decirlo, ¿no? Sin reprimirse, sin plantear fachadas falsas. Decía, logramos una comunicación genuina que nos puede generar aprendizajes. Y los aprendizajes tenían que ver sobre aprendizaje sobre uno mismo principalmente. Entonces, ese fue el grupo que permeó mucho la cultura terapéutica en Estados Unidos. Y la comunidad terapéutica también fue influida por esta propuesta. De hecho, Carl Rogers conoció las comunidades terapéuticas y él ayudó mucho al diseño de los grupos de confrontación. Entonces, por eso es que no nos parecemos mucho lo que hacen en Estados Unidos y lo que empezamos a hacer nosotros en México. Ahora también he de decir que en Estados Unidos pues, fue una política pública en donde el Estado, al ver que eran efectivos los programas de tratamientos de comunidad terapéutica, pues los empieza a financiar y además, pues estas vanguardias de la psicoterapia de esos tiempos se empiezan a acercar y empiezan a hacer como una especie de colaboración. Entonces estaba todo el universo de la psicoterapia que empieza a acercarse a las comunidades terapéuticas, había financiamientos por parte del Estado, surge el NAIDA, que es el Instituto contra el Abuso de Drogas,
Y pues bueno, y el NAIDA es quien organiza el primer Congreso de Comunidades Terapéuticas de Estados Unidos, donde se pretende establecer la definición de comunidad terapéutica y los procedimientos esenciales. Yo por Entonces, eso no vean, estoy vean, mm, entendiendo ahora por qué la vivo, gente del vivo B30, Internet. que si puede apagar tu micrófono, y no tengo aquí manera de, bueno, ahí está ya, listo, gracias, Vivo. Entonces, se da esa fusión en Estados Unidos. En México, desafortunadamente, fue muy adverso el surgimiento de los grupos, porque nunca en la historia de nuestro país el Estado ha financiado programas de tratamiento a las adicciones. Y esto está establecido en la Constitución. O sea, el derecho a la salud, a la protección de la salud es para todos los mexicanos y el Estado debe de proveer los servicios profesionales para atender esos padecimientos. Después, la Ley General de Salud establece claramente que el Estado proveerá servicios modernos y profesionales para las personas que tengan esta dificultad. Pero ya cuando vamos al reglamento de la Ley General de Salud, desaparece por completo esta idea constitucional, esta ley de proveer los servicios profesionales. Y se desentiende el Estado y deja que sea sociedad civil que responda. Y entonces en el reglamento ya nada más menciona que el Consejo Nacional contra las Adicciones coordinará todas los esfuerzos, las iniciativas a las organizaciones y los actores eh, sociales estratégicos que intervienen en el tema y los va a coordinar para dirigir las estrategias nacionales, pero nunca ha destinado presupuesto para el tratamiento, nunca. Entonces estábamos en una completa desventaja en comparación con Estados Unidos. Después, pues todo se sostiene bajo el apoyo de los grupos de AA, del movimiento de AA. Y paradójicamente, en vez de tratar de fortalecer el movimiento de AA, ¿no? Con procesos de formación, profesionalización, de estándares de calidad, acercarles los recursos necesarios, que las escuelas de psicoterapia estuvieran involucradas en estas experiencias clínicas de tratamiento, ¿no? Sucede lo contrario. Y entonces la posición es que como el Estado va a coordinar esos servicios, el CONADIC les va a exigir que tengan su botiquín, que tengan su consultorio, que tengan un médico, que tengan servicios psiquiátricos, que les den todo lo que está obligado a darles el Estado y no los fomenta. Fomenta quiere decir no les da financiamiento, no les da subsidio, no les facilita recursos, les exige un conjunto de procedimientos, más no los apoya para tenerlos. Entonces, esto ha sido una desventaja y una adversidad que esperamos que cambie en algún momento y el Estado sea un poco más colaborativo con sociedad civil y viceversa, ¿no? La sociedad civil también pueda ponerse de acuerdo con el Estado para organizar estrategias nacionales de tratamiento. O sea, ¿cómo es posible que el Estado pueda planear atender las adicciones si no tiene infraestructura para ello? No tiene. Lo único que tiene son las 2.200 organizaciones de la sociedad civil que dan tratamiento. Entonces, vean, esta condición de Estados Unidos de justamente poder ver un recurso muy valioso en la comunidad terapéutica, porque fue la primera propuesta en la historia para dar tratamiento comunitario a las adicciones y con resultados exitosos. O sea, los del NAIDA decían, caray, es algo muy valioso para nosotros para atender nuestros problemas y atender a los ciudadanos. Pero aquí no ha ocurrido así, ¿no? Hemos vivido desde los 70 que surge Centros de Integración Juvenil, toda una historia de marginación, de falta de presupuestos, de precariedad y de un aislamiento al no tener una política pública que nos integre. Yo creo que cuando volteamos a ver los diferentes países, sí
los programas de tratamiento están incluidos como parte de los servicios del Estado, es una maravilla, pero no hay un país que lo tenga, ¿eh? Ni uno. Si las organizaciones de sociedad civil que dan tratamiento reciben subsidios del Estado y están incluidos en la política pública, eso es, de hecho, lo más de avanzada que existe ahora. Pero si no están incluidos allí, sin presupuesto y tampoco forman parte de el Consejo Nacional de Salud, por ejemplo, pues quiere decir que estamos totalmente al margen, totalmente al margen. Y bueno, eso habla mucho del estado de desarrollo de nuestros modelos de tratamiento, porque más que nada, los servicios van sobreviviendo. Y cuando tienes una manera de implementar un programa, pues no te alcanza ni para dar salarios, ni para hacer investigación, ni para documentar experiencias. Lo haces y ahí te quedas porque hasta ahí te alcanza. Entonces, eso ha sido una gran limitante que no pasó con nosotros, ¿no? En muchos otros países, en Italia, como en España, lo que se hace es que las políticas públicas consideran que las instituciones, los servicios de salud puedan hacer convenios con sociedad civil y coordinarse para dar el tratamiento de adicciones. Lo mismo pasa en Brasil y también en Colombia, ¿no? Hogares Claret es la organización que tiene más vínculo con el Estado para atender a población en situación de calle y adicciones. Pero en México nunca hemos tenido la ventaja de contar con presupuestos públicos. Entonces, desafortunadamente, ahora tenemos la posibilidad de participar en estas convocatorias de la Fundación Gonzalo Río Arronte solo si eres donataria autorizada. Y de ahí ya no tenemos otra opción. Tenemos que buscar empresarios por nuestra cuenta o bien para tener donativos o convocatorias internacionales. Entonces, vean, la ayuda mutua surge en este contexto, ¿no? Ese es, o sea, que las personas que tienen el problema de adicción no tenían de otra más que autoorganizarse y con sus propios recursos generar opciones de contención, de acompañamiento, para poder por lo menos controlar la reincidencia en el consumo. Claro que hay otros procesos aparte de lograr la abstinencia, ¿no? Pero ese ha sido el gran esfuerzo del movimiento de AA en México, ¿no? Que no solamente se quedó en la atención tradicional de personas con dependencia al alcohol y en la tribuna o el juego, sino que se expandió y son quienes principalmente han atendido de manera residencial el problema de las adicciones. Bueno, entonces, pero también los procesos participativos tienen un sentido clínico y esta es la experiencia europea. Los procesos participativos, aparte de ser dos personas que tienen el mismo problema y la única opción que tienen es ayudarse de manera mutua, se refiere a que en estos procesos, ser sujeto activo para diseñar, entender e implementar los programas de tratamiento, las personas son el principal recurso. Es decir, no son los enfermos pasivos que están en cama, que esperan que venga el médico y los atienda y les dé el medicamento. No. Son personas que están activamente pensando los diferentes problemas que se presentan en el transcurso del proceso y resuelven. Y entonces eso es lo que llamamos proceso participativo. Cuando las personas están involucradas de esta manera en la toma de decisiones, se sienten parte de. Eso es lo que permite la adherencia terapéutica. Si existe esta herramienta de los procesos participativos, no nos vamos a estar peleando con los ingresos voluntarios e involuntarios. Porque si es participativo, es porque uno identifica un problema, uno quiere hacer algo y está dispuesto a colaborar junto con otros, a crear estrategias, y porque le interesa, porque siente el estado de sufrimiento de la dependencia y quiere salir de ella. Entonces, hablar de procesos participativos, creo que es la marca esencial para cualquier programa. Quien no utilice
esta herramienta difícilmente podrá hablar de procesos clínicos psicoterapéuticos, procesos de cambio. Porque de hecho, en todo el universo de la psicoterapia, el psicoterapeuta no anda ofreciendo sus servicios. La persona reconoce que tiene un problema y se acerca y pide una consulta y entra a un proceso. Entonces nosotros tenemos una tarea importante. ¿Cómo le damos la vuelta a estas condiciones y logramos que los espacios de tratamiento puedan ser participativos? Y no solamente dentro de una comunidad terapéutica, también en los barrios, en las calles, en el sistema penitenciario. Y desde allí vamos impulsando procesos. Yo creo que de todo el abanico de severidad del problema de dependencia, una parte requiere internamiento, pero no toda. Y hay estructuras psíquicas, estructuras mentales que también tienen más herramientas para vivir mejor los procesos. Entonces siempre hay que jugar con todas las posibilidades, tratamientos ambulatorios, semirresidenciales, residenciales, intervenciones comunitarias, trabajo en las calles, meterse al sistema penitenciario. Vean, esto del sistema penitenciario es bien interesante porque lo que hemos aprendido y está bastante documentado, que hay un perfil de personas que nunca van a pedir ayuda ni nunca van a aceptar un proceso de tratamiento por su propia estructura psíquica. Y estamos hablando de los narcisismos y de los antisociales, que el antisocial es la otra cara de los narcisismos. Un narcisista se identifica con las cosas más preciadas internas. Entonces hay una fusión entre lo que uno se considera como persona, el yo, con esos objetos preciados que están por ahí en nuestra experiencia, que vimos afuera y después están introyectados. Se funde y entonces el yo tiene esa característica de ser grandioso, único, hermoso, no tiene ningún problema, lo tiene todo, la quinta maravilla del mundo. Entonces, esa estructura de pensamiento nunca va a reconocer que tiene un problema, ni nunca, si llegara a tener un atisbo de sufrimiento por un problema, va a pedir ayuda. No sabe depender. Y cuando siente una necesidad de depender, la ve amenazante. Y lo que hace es intentar destruir la fuente de la ansiedad, es decir, a quien envidia. Entonces ellos nunca van a llegar a tratamiento, nunca. Llegan por segundos motivos, por la adicción, pero van a llegar y van a huir o no van a querer estar o va a pasar algo allí, pero no va a ser un proceso terapéutico. Entonces, ¿cuándo es cuando sí se puede trabajar con estas personas? Porque sí es posible trabajar, ya nos lo demostró Winnicott, que se puede trabajar con gente que está en las prisiones, que gente de privada, gente en la peor situación económica, material y afectiva, se puede. Entonces, con ellos solamente podemos trabajar cuando están en el sistema penitenciario. Por ejemplo, los adolescentes cometen un delito, están haciendo todo el juicio y tienen 3 meses. Algunos lo hacen en internamiento y otros libres, ¿no? En libertad. Pero cuando van a internamiento, porque la duda no es mucha duda, sino casi casi le fincan ya el delito, los tienen en internamiento preventivo, se llama. Y dura 3 meses. Bueno, ahí tienes 3 meses para poder intervenir con los adolescentes. Después, si sale, si le dictan sentencia medida, le llaman medida, entonces depende la edad, porque son de 12 a 18. Los más pequeños pueden estar máximo, si no mal recuerdo, un año, un año de internamiento. Bueno, son 3 medidas. Son creo que un año o 3 años, 5 años y 7 años. Para los delitos graves, ¿eh? Entonces, con cualquiera de ellos puedes hacer un programa dentro del sistema penitenciario de comunidad terapéutica. Ellos que nunca los vas a poder captar afuera, allí sí,
Y ahí es cuando hay que trabajar con todos estos perfiles psicopáticos. Es la única oportunidad que tenemos, vean qué ironía, ¿no? Estando en sistema penitenciario es la única posibilidad que tenemos de intervenir con los perfiles psicopáticos. Entonces, bueno, ya me extendí yo que en esta línea de los procesos participativos y la colaboración o no colaboración con gobierno y las políticas públicas, pero es fundamental que sepamos esto, ¿no? Nosotros hemos vivido un proceso de exclusión al margen de las políticas públicas y tenemos que crear una estrategia de posicionamiento institucional de los temas de adicción, siempre hacer un reclamo ciudadano que tenga que ver con que tiene que haber presupuestos y servicios públicos para las personas con dependencia, ¿no? Bueno, entonces, vean ahí nada más con este tema de los procesos participativos todo lo que deriva y que tiene que ser una de las principales características de nuestros programas de tratamiento si nos declaramos como comunidad terapéutica. Que de hecho, todo el movimiento de AA y de comunidad terapéutica está afincado en los procesos participativos. Si no lo usamos, seremos otra cosa, quién sabe cuál, pero no seremos ni AA ni comunidad terapéutica. Bueno, este, ya con Maxwell Jones en el 41, lo que tenemos que tener presente siempre es, esta fue una revolución, ¿eh? De hecho le llaman la tercera revolución psiquiátrica, que no se puede estar haciendo intervenciones sin diagnósticos, no se puede, tiene que haber una estrategia, tiene que haber un plan de tratamiento, y esto vale para atender personas con dependencia de consumo de sustancia como cualquier otra patología grave o cualquier patología, cualquier trastorno mental. Se tiene que tener diagnóstico. Esto, si ustedes están de acuerdo, abre el panorama y lo pone más allá de la ayuda mutua. Es decir, vamos a poder establecer una relación colaborativa bajo procesos participativos e intentar hacer algo con nuestro problema, pero eso no nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar para entender cómo funcionamos mentalmente, cómo manejamos las emociones y cómo interactuamos con los demás. Para eso nosotros necesitamos toda una comprensión de nuestra forma de ser y nuestras relaciones interpersonales, es decir, una teoría de la personalidad. Entonces ya va más allá de la ayuda mutua. Quiere decir que tiene que haber otro personaje protagónico importante para los dispositivos de tratamiento, alguien que entienda esa idea de lo que pasa psicológicamente con las personas y cómo se promueve el cambio psicológico. Entonces le sumas a la abstinencia el objetivo y la meta de lograr algunos cambios psicológicos necesarios para compensar a la persona, estabilizarla y pueda desarrollar medianamente un estilo de vida sano. Entonces, vean la trascendencia. Esto que citamos de Maxwell John tienen que ser bases, bases para nosotros que hacemos tratamiento de comunidad terapéutica. Y nunca omitirlas, ¿eh? Nunca omitirlas. Tenemos que hacer diagnósticos, planes de tratamiento, procesos participativos. La asamblea es una de las muestras de cómo se organizan esos procesos participativos y la asamblea tiene que tener capacidad de decisión, ¿no? Entonces no se juntan para yo decirles cómo hacer las cosas, no, nos juntamos para decidir conjuntamente cómo lo hacemos. Esto está en contra de toda la idea de los liderazgos carismáticos. Hubo Charles Dederich que hizo la primera comunidad terapéutica, aparte de ser un personaje muy interesante, era un líder carismático. Y lo que siempre pasa cuando hay un liderazgo de estas características, inhibe el proceso de crecimiento grupal, porque quien se distingue por el protagonismo y la toma de decisiones es el líder. Y cuando él hace esa función, por lo tanto, impide que el grupo sea quien resuelva. Aquí se trata de transferir esta capacidad de decisión y de análisis a los grupos. No nos importa que el director de la institución o una persona haga la función de todos. Nos importa que el grupo adquiera esa capacidad y la vamos a cultivar. Y para ello
contenemos los liderazgos carismáticos, le damos toda la chance y juego al grupo, ¿no? Otra parte importante de Maxwell Jones es combatir las intervenciones aisladas. Cuando somos una comunidad de médicos, en aquel tiempo el hospital, ¿no? Una comunidad de médicos, psiquiatras, una comunidad administrativa, una comunidad de pacientes, una comunidad de familiares. Y entonces no hay comunicación entre ellos, no hay contactos. Y las estrategias de intervención las decide uno solo. Y ahí anda haciendo su fiesta, ¿no? Cómo curar patologías. Y de repente llega otro igual, con la mejor intención si quieren, tratando de erradicar todas las patologías del espacio. Y después está haciendo cosas contrarias al otro. Eso se llama iatrogenia. Entonces, cuando Maxwell Jones dice, tenemos que reunirnos en equipo, discutir los diagnósticos, las estrategias de intervención, evitamos ese tipo de locura, ese tipo de contradicciones metodológicas. Y de hecho, para mí es de las más importantes que si alguien se dice comunidad terapéutica y no tiene reuniones de equipo para en equipo poder decidir sobre los diagnósticos y las estrategias, no es comunidad terapéutica. Habrá muchos centros que incluso trabajan sin un diagnóstico. Y no hay que confundir el diagnóstico psicológico y biopsicosocial con un diagnóstico médico. No hay que confundirlo. Y el diagnóstico psicológico no son preguntas cerradas, 5 o 10 preguntas cerradas. Es una historia clínica detallada de la historia de vida de la persona, de ubicar cuáles son sus áreas de dificultad, cómo surgen, en dónde surgen. Fue en la escuela, ahí empezó a pelear, ahí empezó a vender, ahí empezó a comprar. ¿Por qué? Porque el padre, porque la... Mil historias hay ahí. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer historias clínicas. Es como un antropólogo que hace una descripción comunitaria y hace una etnografía. En estos términos clínicos, nosotros tenemos que tener la descripción de la vida de las personas que piden ayuda e identificar las problemáticas particulares que presentan para poder pensar qué hacer con esas cosas. Aquí si se dan cuenta, entonces cada problemática es particular, diferente a de los demás, y entonces la estrategia tiene que ser personalizada. Hay espacios donde a todos se les da lo mismo, se les receta lo mismo, se les aconseja lo mismo. Esto no funciona así, es inadecuado, es inadecuado. O sea, si nos vamos a referir a los problemas particulares de cada quien, tienen que tener esa cualidad en la intervención. Habrá cosas comunes, sí, cómo nos organizamos para preparar los alimentos, para darle mantenimiento a la casa, para tener los ingresos, para contener las huidas. Eso es un trabajo grupal, pero eso no nos tiene que perder y que se diluya en el todo las necesidades particulares de cada persona en tratamiento, ¿no? Entonces vean la importancia de Maxwell Jones con esta propuesta. Maxwell Jones, todo el mundo lo cita, no en adicciones, en adicciones casi nadie cita a Maxwell Jones, pero a él le debemos la idea más fuerte de comunidad terapéutica, los principales elementos. Entonces él plantea que el entorno, el ambiente terapéutico, es una de las principales herramientas de transformación para las personas que están en tratamiento, el ambiente terapéutico. Que esto se puede traducir que en cómo todas las actividades que realizamos son casi grupales todas y cada acción genera aprendizajes sobre uno mismo, sobre la relación con los demás y los objetivos del tratamiento. Entonces, todo tiene un potencial terapéutico. Las asambleas, las comidas, los desayunos, las reuniones, el psicodrama, las acciones de teatro, la capacitación laboral, todo tiene un fin terapéutico. Y cuando empezamos a concebirlo así, entonces es que los programas que nosotros construimos y diseñamos, todas van a estar pensadas como una herramienta terapéutica que busca un mismo fin,
¿no? A veces se dispersan nuestras acciones y no están dirigidas a un mismo punto. Bueno, esto significa considerar el entorno o el ambiente terapéutico como la principal herramienta de cambio. Y aprendizaje social, ustedes han de ubicar a Bandura. Bandura tiene una definición, un concepto muy interesante, porque dice que cuando hacemos cosas, es decir, en la acción, nosotros involucramos nuestra manera de ser, de pensar, incluyendo la ideología, con la de los demás. Y entonces esa condición colaborativa nos puede meter en conflicto o en complementariedad. Si no somos más o menos afines, lo que se va a generar va a ser un conflicto. Y entonces la acción misma, que puede ser cualquier cosa, puede ser teatro, puede ser preparar alimentos, puede ser cualquiera. La acción misma de hacer cosas juntos involucra nuestros estados emocionales, nuestra experiencia subjetiva de lo que estamos haciendo, y eso nos puede generar aprendizajes de quiénes somos. Es decir, si yo no sé trabajar en equipo y siempre me estoy peleando, eso no saben, eso es fundamental para la persona que está en esa condición para decir, algo tengo que hacer con eso. Entonces, el aprendizaje social tiene que ver en cómo cada una de las actividades del programa nos permite ver cosas de nosotros que regularmente no percibimos. Entonces, todo el ambiente es terapéutico y se puede aprender de todas las actividades del programa. Aquí es interesante porque entonces no solamente el grupo psicoterapéutico o la consulta bipersonal psicológica con cualquier corriente de terapia es el espacio de elaboración psíquica, ¿no? En la comunidad terapéutica es todo. En cualquier rincón, bajo cualquier pretexto, es posible obtener aprendizajes de uno mismo. Si se dan cuenta, entonces aquí ya se ve muy poderosa la idea de que es el ambiente terapéutico, el entorno en su conjunto, lo que va a promover el proceso de cambio. No va a ser el psicólogo con sus estrategias de consulta bipersonal, su corriente teórica y su técnica de tratamiento. No es eso, no es eso. A veces nos confundimos y como no entendemos esto del el entorno terapéutico, y vemos una situación de crisis, llamamos al psicólogo para que le dé contención, como si fuera un tema individual. Y entonces, como no se logra ver la capacidad del entorno para tratar un problema que se presenta, una crisis, eh, omitimos ese todo y nos vamos a un consultorio. ¿Mm? Es tema de la comunidad. Entonces es tema de reflexión grupal y es posibilidad de aprendizaje para todos esa crisis. Y bueno, ya después con Zainano, pues obviamente es sorprendente la capacidad que tuvieron para poder crear un espacio de terapia, ¿no? El compartir sus experiencias, su situación, hacer la ayuda mutua o el juego a lo como estaban acostumbrados, pero después le van haciendo modificaciones y hacen una cosa fenomenal. Ese es un salto cuántico, porque pasaron de la ayuda mutua al concebir un espacio de psicoterapia. Es decir, las reuniones grupales ya no solamente era pensada como una forma de contención, de controlar la abstinencia, de darse acompañamiento, sino que vieron que el trabajo de grupo podía producir cambios psicológicos y empezaron a verla más como un espacio de psicoterapia y ya no tanto como ayuda mutua, que sigue como una base, pero entonces se empieza a dar este salto a pensar la terapia en los grupos, no solamente como ayuda mutua. Eso es genial. Y cuando ellos llegan a poder evolucionar esos espacios semanales de terapia y llegan a vivir juntos un año después, vean lo que se crea ahí. Es una vida compartida con inserción residencial, en donde una de las principales actividades tienen que ver con los procesos terapéuticos. Y ahí está la base de la comunidad terapéutica.
Ahí está la base. Y esto fue lo que nos propuso y nos dio la experiencia de Zainano. Después, en la comunidad terapéutica de Dederich, ya hay como un acercamiento formal a lo que sería todo el universo de la psicoterapia, las políticas públicas, ¿no? Este, por supuesto, había una gran preocupación porque se iban incrementando el número de casos de dependencia y no tenía ninguna herramienta para contener la emergencia de esos casos ni de darles buen tratamiento. Entonces era todo un reto y aparece Daito como una evolución, una mejora a la experiencia de Sainan. Y entonces ya no hablan de proyectos de vida, ¿no? Es decir, estas instituciones totales donde tú llegas, vives y ya no piensas en salir de ahí, porque eso era Zainano. En Daytop dicen, no, es un momento transicional de tratamiento y después darte ciertas herramientas y acompañarte en una etapa de reinserción para que regreses a tu vida. ¿Mm? Este, Y esto fue, Daytop fue digamos que el motivo por el cual el Estado empezó a dar mucho financiamiento, presupuesto a todas las iniciativas de comunidad terapéutica en Estados Unidos. El tratamiento sustitutivo surge en Holanda en el 68. Vean qué año, ¿eh? Eh, la idea en Holanda es que estaba todo junto, ¿no? Estas ciudades como Ámsterdam, este, pues se juntaba la indigencia, la delincuencia, el consumo de drogas y todo en unos espacios pequeños, ¿no? Ahí estaba toda la gente conglomerada y de veras, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, no? Entonces, por supuesto que el gobierno tenía la intención de sí disminuir el consumo de drogas, pero también disminuir la delincuencia y entonces se les ocurre que los tratamientos sustitutivos con metadona puede ser una manera, en primer lugar, de que tengan una droga menos letal y tóxica como la heroína y el opio. Entonces, con la metadona, pues era una manera más controlada de consumir sustancias. Surgen los programas de reducción de daño, ¿no? Y luego, también era una manera de, al verlos diariamente para darle las dosis, de tenerlos bajo control y entonces que no tuvieran que delinquir para comprar droga. Y efectivamente, después de este programa se dan cuenta que sí hubo una disminución de muertes por sobredosis, de casos de consumo de heroína y de comisión de delitos. Entonces, para ellos fue exitoso. El, apúntenle, porque los primeros programas de tratamiento a las adicciones tenían por objetivo erradicar el consumo, como doble A y después a otras drogas. Erradicar el consumo como una propuesta única. Y aquí es otra, puedes no abandonar el consumo, puedes seguir haciéndolo, pero de una manera más controlada y con menos daño. Entonces los programas de reducción de daño empiezan a convivir con los programas de erradicación del consumo. Es un gran cambio en los objetivos, ¿eh? Y después va a tener pues, algunas consecuencias esto. Y bueno, en el 72 surgen, proliferan por todos lados comunidades terapéuticas dentro de Estados Unidos y esa primer generación de Zainanon y Daytop se vuelven directores de otras comunidades terapéuticas y mucha gente de Europa principalmente ya empezaba también Latinoamérica en ver las experiencias de Estados Unidos, a replicar los modelos y por todos lados surgen comunidades terapéuticas. Entonces hay una masa crítica como movimiento social que de alguna manera empiezan a agruparse, empiezan a preguntarse sobre su identidad, qué es comunidad terapéutica, qué es una adicción, cuáles son los procesos básicos del origen de esta propuesta que ha tenido buenos resultados, porque tuvo buenos resultados. Entonces las preguntas en las conferencias que tenían es, ¿qué es lo que logra el cambio, no?
todavía no estaba, aquí se hizo y después se comprendió cómo se logra el cambio. Y todavía no lo desarrollamos del todo. Entonces, ahora tenemos una tarea importante. ¿Cómo suceden los procesos de cambio? No está claro todavía. Y esa es, creo que, la tarea más importante que tenemos en la actualidad, los que damos tratamiento a las adicciones. Ya habíamos visto estas gráficas y entonces ya vimos, ¿no? Esta es fundamental. Y yo he visto otras, más o menos son los mismos resultados. Por ejemplo, Otto Kemper, que atiende trastornos límite de personalidad, tiene muchos pacientes, hizo toda una evaluación de cuándo iban apareciendo los primeros cambios psicológicos. Y él dice, después de todos estos trabajos, que a partir del sexto mes, en el tratamiento a los trastornos límite de personalidad, podemos observar los primeros cambios psicológicos. Y que por lo regular estos perfiles requieren un proceso a largo plazo de tratamiento, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero esto viene a romper toda la idea nuestra cultural, ¿no? Podríamos decir que cultural, de que en México pensar los tratamientos de 3 meses. Se entiende esta idea, ¿eh? Porque si tú te pones como objetivo, a ver, tenemos que sensibilizar a la persona y lograr que ya no consuma. Y ese es el objetivo. Entonces, bueno, haces una serie de acciones que tienen que ver con, es importante ser responsable, hay que evitar los riesgos, no hay que consumir. Cuando te sientas débil, pues llama, te acompañamos, bien, no faltes a los grupos. Entonces, la abstinencia era el objetivo. Entonces dices, bueno, 3 meses podría ser una estrategia interesante, importante para ver en qué medida se puede disminuir el consumo o erradicarlo. Pero después esto se transforma, como vimos, no solamente interesaba dejar de consumir, sino el cambio psicológico. Y lo que mide Otto Kemper con los trastornos límite es el cambio psicológico. Entonces, la abstinencia puedes tener en algunos casos éxito en 3 meses, pero cambio psicológico no. Cambio psicológico no. Hay quienes, lo decíamos el jueves, ¿no? Hay quienes dejan de consumir, pero no tienen cambio psicológico. Hay quienes tienen cambio psicológico, pero no, pero siguen consumiendo. Y hay quienes dejan de consumir y tienen cambio psicológico. Vean qué combinaciones, ¿eh? Hay que reflexionar sobre cada una de ellas. Por supuesto, las de reducción de daño es, sigue consumiendo, pero equilibra un poquito tus funciones. Cuida la vida, ¿no? Pues no dejes de consumir y reorganízate un poco, algunos pequeños cambios. Las comunidades terapéuticas, digamos que más tradicionales, buscan en absoluto erradicar el consumo y también buscan el cambio psicológico, lo cual hace un objetivo de tratamiento muy ambicioso, el más ambicioso de todo el espectro de la psicoterapia. Regularmente, las intervenciones psicoterapéuticas no tienen que concluir con un cambio en la conducta. A veces vemos pues, la estabilidad emocional, ¿no? Las crisis, los duelos, los traumas. Pero aquí nosotros nos planteamos un cambio radical en la conducta, en el estilo de vida, en el quehacer de la vida diaria. Entonces, imagínense toda la cadena de problemas y de objetivos que nos planteamos. No consumir, cambiar nuestro estilo de vida, crear un proyecto de vida. Eso es volver a nacer. Bueno, con razón dice, ¿no? Yo nací en tal lado, después del proceso terapéutico. Y eso es un objetivo máximo que no se compara a ningún otro, no se compara a ningún otro. Porque aparte retomas la escuela, aparte creas habilidades laborales, aparte tratas de poder pensar dentro de tu proyecto de vida en una relación de pareja.
que es uno de los principales retos psicológicos que tenemos todas las personas, seamos o no dependientes. Entonces es mayor. Yo creo que vale mucho la pena pensar en los objetivos del tratamiento y poder situarnos en un punto realista, alcanzable y viable. Porque cuando nosotros ponemos un objetivo máximo, probablemente los niveles de fracaso, de frustración o de no llegar ahí va a ser la mayoría. Entonces sí es importante que nosotros podamos ver de manera realista hasta dónde podemos llegar. Y también en acuerdo y consenso con la familia y con la persona. Porque imagínense, empezamos a hacer ahí una cosa desfasada donde pensamos en grandes ideales del proceso terapéutico y después los grandes obstáculos y dificultades para lograr pequeños cambios. Entonces los pequeños cambios no van a poder ser apreciados porque esperamos cambios máximos. No, hay que lograr una coherencia entre objetivos, posibilidades y severidad de los problemas. Y bueno, también vimos que la reinserción va disminuyendo conforme va avanzando el proceso y obviamente hay un mayor arraigo en los beneficios que se obtienen del programa. Bueno, vamos a ver el caso español. El caso español es bien interesante, bien interesante. Eh, entonces, en el 79, Domingo Comas es el principal referente para ver los documentos y las investigaciones sobre comunidad terapéutica en España. Entonces, las primeras comunidades terapéuticas surgen en los 60, con toda esta influencia norteamericana, pero también con toda la influencia del movimiento antipsiquiátrico y la comunidad terapéutica de Maxwell Jones. Como en su origen, en Estados Unidos, las iniciativas aquí también parten de quienes tienen el problema, pretenden organizarse y de alguna manera se hace ahí un conjunto de participaciones mixta en las comunidades terapéuticas. Entonces, lo que se distingue es un alto grado de espontaneidad, voluntariedad y autodidactas, pues, porque no había libros, no había libros. A ver dónde consultaba yo que era una adicción. Y todo lo que existía con respecto a las adicciones era referida al consumo. Y eso nos nubla la vista si lo confundimos con la explicación de las adicciones. Teníamos que ver más allá del consumo, sino las personas que lo hacían. El problema es la persona, no la droga. ¿Qué le sucede a la persona que llega a un estado de dependencia con una droga? Entonces tenemos que entender a la persona, no entender a la droga. Y si no había ningún documento, el perfil de las personas con adicciones, el primer perfil de personas con adicciones sistematizado después de conocer a miles de personas que pasaban por este proceso, es el que nos va a diseñar, el que nos va mostrando las comunidades terapéuticas de Estados Unidos, ¿eh? Por eso es importante leer a George de León, porque él sistematizó toda la producción de investigación, documentación de las experiencias de tratamiento de Estados Unidos. Entonces, por eso vale mucho la pena aventarse esa lectura de George de León. Y bueno, en España, y esta retoman esa experiencia inicial de Estados Unidos que estaba entre la ayuda mutua y la experiencia psicoterapéutica, entre la ideología y una metodología más precisa, entre la intuición y la evidencia. Entonces se comprende que los inicios de la comunidad terapéutica tuvieran esta mezcla, porque pues estaba surgiendo, no había nada antes, no había nada antes. Entonces, a partir de la experiencia, se empieza a construir el conocimiento sobre las adicciones, desde los diagnósticos y los tratamientos adecuados para su cambio. Eso estaba surgiendo, era lógico que iba a haber ahí una mezcla de prejuicios,
de ideologías y de experiencias que nos estaban generando nuevos conocimientos. Tenía que ser de esa manera. Entonces, conforme va avanzando el movimiento, se van creando, obviamente, esto está documentado, y se van creando los perfiles. Dices, ah, mira, la mayoría está así, de estas características. Entonces tenemos que hacer un programa que atienda esto, esto y esto, porque la mayoría está así, entonces hay que atender, tienen que estar en inserción residencial porque solitos no podemos, nuestra voluntad nos vence y vamos a volver a consumir, tenemos que retomar la escuela, tenemos que crear capacidades laborales, tenemos que hacer nuestros grupos de psicoterapia porque estamos muy resentidos, fuertemente resentidos, tenemos mucha violencia acumulada que tiene que tener una salida, tiene que tener un destape y tenemos que manejarlo. Se va teniendo la experiencia y la experiencia genera conocimiento. Entonces, los primeros encuentros, ¿no? Decíamos que el NAIDA promovía los congresos de las comunidades terapéuticas. Pues bueno, así surge en España con estas mismas características, pero también existía la experiencia de Maxwell Jones. Y eso va a ser totalmente diferente la comunidad terapéutica europea de la americana. Ay, siempre que digo americana, digo, no digas americana, estadounidense, ¿no? Entonces, ¿cuál era esta implicación de la experiencia de Maxwell Jones? Pues que tenían otra referencia, ¿no? Una referencia más desde el sector público, los hospitales, y todo un reclamo que exigía que funcionaran de manera diferente y se respetaran los derechos humanos, que hubiera mejores diagnósticos y mejores planes de tratamiento. Esto dio un paso más de avanzada que la experiencia estadounidense. Ellos iban construyendo su conocimiento, ¿no? A partir de la misma práctica. Allí iban, pero acá sumaron a Maxwell Jones y le dio otras características. Tanto que la comunidad terapéutica estadounidense es vertical, directiva, corporativa, como el país y la cultura gringa. Y la experiencia española tendía a ser más democrática, horizontal, de toma de decisiones compartida, más de acuerdo a la cultura europea, ¿no? Entonces ahí tenemos dos modelos ya de referencia. Y después, aparte se agregan que los centros de tratamiento ya no ponían de manera drástica y como único objetivo la abstinencia. O sea, no podemos hacer intervenciones donde podemos reducir los daños. Se puede mantener el consumo con ciertos niveles de seguridad y cuidado, y esos también los vamos a atender. Entonces, ustedes se imaginan una comunidad terapéutica donde había personas que hacían un esfuerzo por erradicar el consumo con otras que decían, no, yo consumo pero poquito. Ya era otra cosa. Y luego sí tenía estas características de las asambleas, ¿no? Todos participaban, todos opinaban. Generó una gran crisis en España eso. Y estamos hablando del 87 al 2000. Entonces, en el 86, en esta Ley General de Sanidad y el Plan Nacional sobre Drogas, el gobierno impulsa todo un proceso de profesionalización y regulación de las comunidades terapéuticas. Y hicieron algo extraordinario, ¿eh? Porque llegaron recursos públicos y las comunidades terapéuticas empezaron a tener todo lo necesario en infraestructura, recursos humanos, y había profesionales de todas las ciencias sociales, de todas las ciencias sociales, trabajadores sociales, psicólogos, antropólogos, músicos, de todo había. Entonces, vean, aquí todavía pasó algo mejor que en Estados Unidos, sino que el mismo gobierno se dedicó a impulsar las comunidades terapéuticas, les dio financiamiento, pero aparte hizo todo un bosquejo de una mayor posibilidad de intervenciones en diferentes contextos, ambulatorios, semiresidencial, residencial, de reducción de daños, de rehabilitación, y lograron unificar un solo modelo.
Es decir, una comunidad terapéutica podía tener una variedad de funciones de objetivos, cosa que no existía en Estados Unidos. Y aquí tenían más la influencia no de Carl Rogers, el psicodrama de Moreno y el psicoanálisis freudiano, que le dio también otra idea, ¿no? Se entendía más de psicopatología. El hecho de que manejaran a Freud y Moreno les permitía entender más de psicopatología. Es decir, ¿de dónde provienen estas enfermedades mentales? ¿Qué pasa en una persona, en su historia, en su estructura psíquica, que tienen un trastorno mental? Entonces tuvieron esa gran ventaja, ¿no? Y eso ocurrió en toda esta fase, por eso es una fase de crisis, pero una crisis benévola que permitió diseñar y concebir otro tipo de comunidad terapéutica. Y ahora vemos en el 2000, ¿no? Entonces, lo que resulta después de toda esa estrategia desde gobierno de fortalecimiento institucional y de formación de profesionales y creación de estándares, estándares de calidad, entonces, ya después del 2000 empiezan a surgir programas muy sólidos. No por nada, no por nada, en España es donde más conocemos estos programas que intervenían en las fiestas de los chavos, ¿no? En los raves, este, en los parques, en... O sea, estas intervenciones eran concebidas porque se sabía y estaba ahí que no todos los procesos pueden tener un solo objetivo, que hay una variedad de objetivos y pueden tener un escalonamiento de gravedad. Entonces podemos ir a hacer prevención, pero con la misma gente y en el territorio. Y eso es Italia, ¿eh? Esos son los Basaglia. Podemos hacer prevención en el territorio, conviviendo con la gente y creando iniciativas desde el terreno de salud mental. Nosotros, cuando hablamos de prevención en México, nunca concebimos así la prevención. Generalmente la ubicábamos en dar información, advertir de peligros, hablar de drogas. Hacíamos lo más antiterapéutico. Eso es lo más antiterapéutico. Y esta idea que cultivaron en España fue de las más atinadas en su tiempo. Es decir, no, prevención es irse al terreno, convivir con la gente, estar con ellos en esos conciertos masivos donde alguien puede tener una sobredosis. Tenemos que tener un servicio ahí, naloxona, para quien tenga una sobredosis, o poder darles jeringas para que no se estén inyectando con cualquier cosa, o estarlos acompañando, o incluso evitar que consuman, ¿no? No, mejor cuídate. Hacían una intervención múltiple en esos conciertos y eran muy buenos, ¿eh? Ellos le llaman reducción de riesgos y daños. Es importante concebir esas intervenciones. Nosotros estamos acostumbrados al modelo clínico. Bueno, ni siquiera es el clínico. Nosotros estamos esperando siempre que vengan, ¿no? Hay que ir donde están. También hay que ir donde están. Y eso es lo que nos enseña este modelo, este, pues ya más ampliado de la visión de comunidad terapéutica en España. Por eso es importante considerar estos modelos, porque tienen una diversidad de aplicaciones y aparte son subsidiados por el Estado. Son subsidios. Yo creo que España es uno de los países que tiene más iniciativas de cooperación internacional que valdría la pena por ahí investigar de cómo podemos tener una alianza con ellos, principalmente con Proyecto Hombre. Y bueno, entonces la situación actual de España es que en 2005 ya había 119 comunidades terapéuticas acreditadas, lo que quiere decir que había como otras 300, 400 por ahí por acreditarse. Tenían 3.200 plazas, 7.100 admisiones anuales. Empezaba, ¿eh? Después esto creció. Y entonces se crea un modelo de política pública donde las comunidades, así se les llama a los estados en España, las provincias, las comunidades autónomas tenían convenios desde el sector salud con organizaciones de la sociedad civil y se les daba financiamiento para la operación. Y ese es el modelo actual de España. Por eso es que cuando uno va a visitar una comunidad terapéutica de allá,
pues encuentra uno algo magnífico en infraestructura. Encuentras equipos de todas las profesiones y, y sí hay una cultura profesional en este campo donde te encuentras personas muy interesantes porque además de ser trabajadores sociales, psicólogos, aprenden a manejarse en el terreno, a responder a los problemas frecuentes, de poder hacer intervenciones en crisis. ¿No? Muy interesante, muy interesante. Ustedes han de recordar las Olimpiadas de Montjuic, que eran las Olimpiadas de invierno. A mí me tocó ir ahí a Barcelona y de veras que la cosa era grave. Estamos hablando del 95 más o menos. Allí había colonias, comunidades, Fue en el 92, fue eh, Juegos 92. Olímpicos de Barcelona 1992. Entonces fuimos a una comunidad ahí por Montjuic y era toda una colonia, ¿eh? Donde todos estaban tirados en el piso y se estaban buscando dónde inyectarse, porque ustedes saben que luego ya no se puede inyectar en las venas o buscan inyectarse donde no sea visible la inyección y se inyectaban en medio de los dedos de los pies, pero tumbados todos, pasaban carros último modelo, compraban sus dosis y se iban, pero era todo así. Digo, qué bárbaro. O sea, esos lugares, esas escenas no las conocemos en México. Bueno, tal vez Tijuana y Ciudad Juárez, sí, pero en el resto del país no. Entonces, pues tenían, o sea, esto, ahorita nosotros no lo vimos, pero las crisis por consumo de heroína y de opio sí estaban bien cañonas, yo creo que se comparan a las escenas actuales de consumo de fentanilo, así como nos lo pasan en Estados Unidos, así era con la heroína en aquel tiempo. Y vean, esta gráfica está bien interesante porque sintetiza lo que es la comunidad terapéutica española. O sea, una comunidad terapéutica puede funcionar como centro de día o puedes ir solamente a talleres ocupacionales o puedes tener pisos tutelados. Esos pisos tutelados es la gente, 5, 10 chavos, viven en un solo departamento. Ahí más o menos ellos organizan un programa, son monitoreados, pueden tener cierto acompañamiento familiar, pero viven de manera autónoma de sus familias y se organizan para poder vivir juntos y sostenerse en el proceso. Después ese mismo modelo puede ser la reinserción social. Ahora que estaba escuchando yo unos casos de Colombia, atiendo un grupo de familias ahí, muchas familias empezaban a decir que sus hijos esquizofrénicos con adicción decían, ¿qué vamos a hacer ahora que salgan de la comunidad terapéutica? Y de verdad es complicado que, por ejemplo, una familia de, de jefatura femenina, donde aparte tiene que ir a trabajar y no puede estar acompañando a su hijo después del proceso de tratamiento, me dice, ¿qué vamos a hacer? Le digo, pues mira, hay que buscar una psicoterapia. Dos, actividades de participación en la cercanía. Tres, pues activar una red de familiares y de amigos que proporcionen acompañamiento. Eso es lo mínimo. Y si necesitas tratamiento farmacológico también. Pero todo eso también es carísimo. Entonces dije, no había solución para esos casos. Entonces dije, pues júntense 5, renten una casa, que vivan ahí los chicos, que vayan de día, que regresen de noche a sus casas, se les da un acompañamiento, va un familiar, van los operadores de comunidad terapéutica y se les da un apoyo ahí importante para que puedan estar después del internamiento en comunidad terapéutica. Y esos son los pisos tutelados. Vean que esta es una maravilla pensarlas, ¿eh? Después, la comunidad terapéutica, los procesos de llegada a la comunidad terapéutica empiezan con una demanda de ayuda, lo que implica que el paso siguiente es que hagas un diagnóstico integral, ellos le llaman a una casa de acogida, pueden llegar, pueden estar ahí viviendo, puedes citarlos a consulta y hacer la valoración.
hacer ese diagnóstico, es decir, haces un número de entrevistas para tener tú la información básica de cuál es la situación de la persona. Y después de eso indicas el tratamiento, no al revés, no lo ingresas, está contigo y después investigas qué es lo que tiene, qué le pasa. Ni tampoco le vas a decir ya estando dentro cuál es el contrato terapéutico. Ahí tiene que haber un orden, ¿no? O sea, pueden llegar sí a internarse en una casa de acogida, pero con esa claridad. Ahorita estamos haciendo una valoración, todavía no tomamos acuerdos si hacemos un tratamiento o no y bajo qué condiciones. Entonces haces el diagnóstico, después das la indicación del tratamiento. Mira, tú tienes que estar en un espacio residencial, tú puedes hacerlo de manera ambulatoria, tú puedes hacer de espacio semi-residencial, tú nada más ven a los talleres laborales, tú ven a centro de día, en fin, no, tú te puedes ir a un piso tutelado. Entonces las posibilidades eran varias. Pero si tú lo ingresas a un internamiento residencial, ya diste una respuesta y vean, entonces hay que invertir, ¿no? Hay que evaluar y decir cuáles posibilidades podemos utilizar para darle un plan de tratamiento a la persona. Y en fin, bueno, también están incluidos ahí los procesos de desintoxicación, ¿no? Este, Aquí sí yo recomiendo que siempre sean bajo el cuidado de un médico, no dentro de la institución, y buscar alguna manera de que puedan vivir estos procesos, ¿eh? Y así, vean qué interesante esta comunidad terapéutica. Ya después tenemos en 1980 se constituye la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas, ¿no? Con todas estas generaciones que surgieron a partir de la piedra angular que fue Zainano, después Daytop, y ya surgieron después todas, ¿no? Un chorro más. Y se constituye esta federación. Después tenemos en el 86 se constituye la primer comunidad terapéutica en México, que es Hogar Integral de Juventud. Ahí lo tienen en la foto. Este güerejo es Joaquín del Bosque Cortázar. Es un personaje que hay que conocer para entender la experiencia mexicana de la comunidad terapéutica, ¿no? Y tuvo la característica, esta comunidad terapéutica, que hizo una evaluación de sus procesos, por ahí me parece que del año 2000, 2005, y obtuvieron que el 60% de los casos, 5 años después del tratamiento, mantenían los cambios. De hecho, un personaje que participó activamente en esta evaluación fue Marco Antonio Flores. Entonces, en el año 2000 se constituye la Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas. El primer presidente fue Joaquín del Bosque y fue una iniciativa también promovida mucho por el padre Gabriel Mejía de Colombia, que es el que dirige actualmente Hogares Claret. Este, Siempre ha sido una experiencia marginal en México, la comunidad terapéutica, siempre ha habido poquitas. Creo que hay un grupo significativo de centros de tratamiento que están operando una transición de del movimiento de AA a la comunidad terapéutica, y ahí van muchos centros en ese proceso, principalmente de Jalisco, que podemos ubicar más o menos como 60 centros que están en este proceso. Este, y bueno, en la actualidad, sí les dije que yo trabajé en la Secretaría de Salud y en el 2009 hicimos toda una encuesta, un barrido en todo el país para ver cuántos centros de tratamiento había. Hicimos entrevistas a los directores, a los operadores y a los pacientes y, y detectamos 2.157 centros. Seguramente hay más, ¿no? No pudimos localizar todos, pero los resultados que surgieron fueron interesantes porque regularmente tenemos el estereotipo de que los grupos de ayuda mutua son como endogámicos, cerrados. Y cuando nosotros preguntamos,
Ellos, al contrario, estaban bien abiertos, sabían que necesitaban aprender más, que querían profesionalizarse y pedían espacios para ello. Y luego detectaban claramente que la principal necesidad de formación tenía que ver con la patología dual. Dice, es donde menos entendemos y donde queremos comprender cómo complementar los procesos de la intervención psiquiátrica con las patologías duales. Y en fin, aquí hay que entender, en México, para el caso de México, lo que ya decíamos, no forma parte de las políticas públicas, no hay presupuesto. Y tenemos una particularidad porque los primeros centros en el país surgen en los ochentas, finales de los setentas y los ochentas. Empiezan a surgir muchos centros de tratamiento y son resultado de las experiencias de AA que se plantearon cómo intervenir con estas adicciones a drogas ilegales, así se decía en ese tiempo, que necesitaban otro tipo de atención diferente a lo que era el alcoholismo. Entonces, sí ya pensaban en espacios residenciales, retomar los 12 pasos, la ayuda mutua y bueno, tratar de organizarse en la medida de las posibilidades para dar estos tratamientos. Y incluso les llaman de línea dura, ¿no? Pero los que abrieron estos centros en los ochentas, cuando los abrieron, tendrían sus 30 años. Quiere decir que para el 2000 ya tenían 50 y quiere decir que ahora tienen 76 años. Es decir, esa generación ya salió o está de salida. Y se han conformado nuevos equipos. Es decir, uno que ya parte de la experiencia que tuvo con la primera generación, que retoma esta línea dura, pero que también ya incluyen el equipo psicólogos y otros profesionales y empiezan a tener equipos multidisciplinarios y personas que se rehabilitaron y personas que no fueron dependientes. Entonces hay un cambio en las condiciones de los centros de tratamiento en el país. Y ahora con el último cambio a la Ley General de Salud, se le exige a todas estas organizaciones, que ya son otras que las de origen, que muden los modelos a espacios de puertas abiertas e ingreso voluntario. Entonces, esa es nuestra situación ahora. No tenemos subsidios, no hay convocatorias públicas, se han modificado los equipos que damos tratamiento y ahora ya no se vale el ingreso involuntario, tenemos que crear otro tipo de dispositivo comunitario, otras formas de ingreso, incluso los espacios tienen que cambiar, porque ya no se van a permitir tener muros altos, esas protecciones, alguien que vigila que no huyan, eso ya no va a poder existir. Hay un cambio muy importante, sustancial, en lo que tenemos que hacer con nuestros actuales centros de trabajo. Y ya para resumir en general, lo que nosotros retomamos de la historia de la comunidad terapéutica es que vemos que se da un predominio de lo grupal como dispositivo. Es decir, olvídate de las intervenciones individuales, de la consulta psicológica, incluso de la terapia de grupo. Nosotros tenemos que vivir experiencias residenciales, con trabajo comunitario, tenemos que comprender un modelo de funcionamiento donde cada una de las actividades del programa es una posibilidad de aprendizaje terapéutico. El aprendizaje social, digamos que es como el concepto básico que nos permite entender en su generalidad la comunidad terapéutica, la pérdida de la importancia de los líderes carismáticos y religiosos y el aumento del protagonismo de los residentes en el tratamiento. Con esta nosotros distinguimos quién es y quién no es comunidad terapéutica, ¿eh? Se organizan prácticas socioeducativas, es decir, ya no solamente se busca la abstinencia, ¿no? Sino cómo te reinsertas escolarmente y creas capacidades profesionales, cómo adquieres conocimientos en algún campo laboral en particular, y toda la gama de posibilidades de actividades educativas, artísticas, culturales y deportivas. Es decir,
El cambio psicológico va arropado con todo un programa de construcción de habilidades sociales. Vean qué ambicioso, ¿eh? Pero también qué interesante. El reto es máximo. El reto es máximo. Ahora esto crea una dificultad, porque si nosotros pensamos la comunidad terapéutica, que todo tiene que estar dentro de la comunidad terapéutica, nunca, nunca vamos a llegar al punto que tengamos todos los recursos necesarios para el tratamiento. No puede caber tantas cosas, tantos recursos, tantas necesidades, tantos programas, tantas actividades que presentan las personas dentro de un espacio. Tenemos que tener juego hacia afuera, jugar con los espacios públicos, con los centros culturales, con todo lo que exista en el lugar, ¿no? Nosotros abrimos una comunidad terapéutica en Tancítaro y por supuesto que la capacidad, las competencias laborales iban orientadas al cultivo del aguacate, de las motosierras, mecánica y todo lo demás. Tiene que adaptarse a las características particulares de la localidad. Entonces, esto me parece que resume muy bien lo que debe ser una comunidad terapéutica. O sea, un espacio residencial, un espacio adecuado, donde hay actividades psicoterapéuticas especializadas para permitir la elaboración psíquica, que tenemos un programa que como conjunto da todas las posibilidades de aprendizaje social y se empiezan a crear capacidades sociales para la reinserción desde la educación, el empleo y las actividades educativas, artísticas, culturales y deportivas. Ahí está la comunidad terapéutica, participativa, participativa y con los procedimientos muy claros de diagnóstico, de demanda de ayuda, de diagnóstico, de indicación del tratamiento. Y esta indicación del tratamiento tiene que ver con ese plan, es ambulatorio, semiresidencial, residencial, de fin de semana, nada más vienes a talleres laborales, nada más vienes, en fin, ¿no? Todas esas posibilidades. Este, Se revaloriza el concepto de equipo técnico, ¿no? Se destaca la importancia de las reuniones de equipo para evitar intervenciones aisladas y poner a funcionar los equipos multidisciplinarios para la mayor comprensión de los procesos. Se replantea la perspectiva de la reinserción social como fase final del tratamiento. Esta también es otra cualidad que nos permite distinguir una comunidad terapéutica de otra que no lo es. Cuando no tienes una fase de reinserción, no puedes llamarte comunidad terapéutica, ¿no? Establece como objetivos no solo la abstinencia, sino el cambio psicológico, el cambio en el estilo de vida. Es decir, somos sumamente ambiciosos. Yo recomiendo que está bien que eso se ponga como generalidad, pero siempre, en cada caso, hay que poner objetivos viables, realistas, alcanzables y medibles, claro. O sea, no todos tienen que llegar a la abstinencia, no todos tienen que tener un proceso máximo de cambio psicológico, se pueden arreglar algunas cosas. Y también modificar el estilo de vida en lo sustancial, es decir, evitar los riesgos y poder tener algunos espacios de mejor convivencia, ¿no? Y bueno, se mantiene la base metodológica de la ayuda mutua, pero como una condición de relaciones interpersonales en la vida diaria. No es la tribuna, es esa relación colaborativa entre todas las personas que ingresan a tratamiento, esa es la base, y no se quita. Es decir, lo que propuso el movimiento de doble A, lo que aportó, y lo que propuso también Maxwell Jones, aquí está vigente. Tiene que existir esa ayuda mutua como base de las relaciones interpersonales, pero también están los grupos de confrontación como formas especializadas de elaboración de conflictos y psicoterapia, y todas las actividades con posibilidades de aprendizaje sobre uno mismo, ¿no? Y bueno, al final, pues sí, cambiar el estilo de vida, vaya, ¿no? Qué objetivo. La confrontación, el espacio de confrontación es la actividad representativa de la comunidad terapéutica. Lo que quiere decir es que los que hacemos comunidad terapéutica tenemos que ser expertos en grupos de confrontación.
¿no? Tenemos que desarrollar esta habilidad para poder implementarla. Y esto es lo que le muestra a las personas externas cuando vean cómo funciona el grupo de confrontación, que dicen, ay, caray, estos lo hacen de otra manera, ¿no? Hacen los procesos de otra manera. Y bueno, en general se trata de promover los estándares internacionales de calidad que tienen que ver con hacer buenos diagnósticos, planes de tratamiento, hacer accesible la comunidad terapéutica, procesos de formación y capacitación para el personal, supervisión de los equipos, espacios adecuados para el tratamiento, eh, respetar plenamente los derechos humanos. Esos son los principales estándares. Y evaluar, ¿eh? O sea, quien no demuestre de evidencia de que su modelo de tratamiento tiene tales resultados, estamos hablando en el aire, ¿no? Entonces, evaluar cuántos entraron, cuántos terminaron y cuántos 3, 5 años después mantienen los cambios, eso es evaluar. Y bueno, hasta aquí dejo de compartir pantalla. Este, ay,